Jueves, 28 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. Hablaba mucho de Dios, de manera que edificaba. Santa Teresa de Jesús. Comentario breve. El Evangelio de Juan presenta la opción del creyente como algo determinante. No hay medias tintas en la fe, no hay tibieza, o se cree y se está con Jesús o no se cree y se está fuera de la salvación. De alguna manera, se afirma que la opción del cristiano no puede dejar lugar a falsas justificaciones para no vivir plenamente la fe. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. El que viene de lo alto está por encima de todos. Dice San Juan en el Evangelio, el que viene de lo alto está por encima de todos. Solo puede hablar con verdadero conocimiento de lo que es el cielo y las cosas divinas el que viene del cielo. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra, porque el que procede de la tierra es terreno, por eso habla de la tierra. Pareciera que San Juan quisiera dejar en claro cuál es la situación de Jesús respecto, por ejemplo, a Juan Bautista, porque, aunque este último está cumpliendo con una misión encargada por Dios, de algún modo quiere destacar la diferencia con respecto a el de Jesús. Por eso el que viene de arriba, es decir del cielo, está sobre todo. El que Dios envió dice las palabras de Dios. También San Juan nos dice que, el que Dios envió dice las palabras de Dios. Jesús dijo en una ocasión, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si se tiene a Dios en el corazón, se hablará de Dios. Es decir, si uno se preocupa de las cosas del Señor, hablará de las cosas del Señor, pero en cambio el que es terreno, es decir de la tierra, habla de la tierra. Nos debe hacer pensar esta expresión el que Dios envió dice las palabras de Dios. Si nos sintiéramos discípulos de Jesús, nuestro espíritu y así lo manifestaría nuestros labios, demostrarían que nuestra boca está llena de palabras del Señor y para que esto suceda, nuestro corazón debe también estar lleno del Señor. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Jesús nos dice que da testimonio de lo que ha visto, manifestando que nada de lo que se decía de él era falso, sino todo verdadero. Como diciendo, yo necesito oír lo que él dice, porque ha venido de lo alto, anunciando las cosas que había visto y oído, esto es, lo que únicamente él conoce de una manera terminante. San Juan dice, él da testimonio de lo que ha visto y oído, como explicando para que no fueran consideradas falsas las cosas que Jesucristo dijese, porque habían de ser pocos los que creerían. Por esto añade, pero nadie recibe su testimonio, esto es, pocos, pues tenía discípulos que recibían su testimonio respecto de lo que les decía. Mas en esto se refería a los discípulos, que aún no creían en él. Y asimismo manifiesta la insensibilidad de los judíos, como se había dicho en el principio del Evangelio. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, porque especialmente los judíos eran los que le pertenecían. Esto es, lo que demostró y añade, el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, manifestando que no es de otra manera, puede alguno dejar de creer en él, sino llamando mentiroso a Dios que le envió, porque Jesús no habla cosa alguna que no corresponda al Padre. El que Dios envió dice las palabras de Dios. Y esto es lo que añade, el que Dios envió dice las palabras de Dios. ¿Por qué se dice que Dios es veraz sino porque el hombre es mentiroso y Dios es veraz?
Porque ninguno de los hombres puede decir que es la verdad si no es iluminado por aquel que no puede mentir. Luego, si Dios es veraz, Jesucristo es Dios. Es bueno que nos preguntemos si le tenemos aprecio a la palabra de Dios, es bueno que reflexionemos si la palabra de Dios nos cansa, también es necesario que pensemos si estamos preparados para transmitir la palabra de Dios, no el sentido que sepamos cómo decir las cosas, sino que en deseo de que nos gusta hablar por las cosas de Dios. El resultado de esta reflexión debe ser si estamos descuidando en las conversaciones hablar de Dios, y si no hacemos nada constructivo para evangelizar, si así es, no estamos certificando que Dios es veraz, lo estamos descuidando y nuestra religiosidad está vacía. Porque Dios le da el Espíritu sin medida. Luego añade el Evangelio, porque Dios le da el Espíritu sin medida. Así, Él promete enviarles el Espíritu, que les haría comprender con plenitud sus enseñanzas y, ya resucitado, les confirió el Espíritu Santo para perdonar los pecados. San Juan nos relata 2 capítulos antes el segundo testimonio del Bautista sobre Jesús. Y en él proclama, como garantía de ser Jesús el Mesías, que vio descender el Espíritu y posarse sobre él. Y así supo que Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo así, por tener Jesús, dado por el Padre, el Espíritu sin medida, es por lo que dice el evangelista también en el prólogo, que de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Y hasta parecería que, en el contexto, la razón que se da para enseñar que aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, es que el Padre no le dio el Espíritu con medida. Teniendo el Hijo la plenitud del Espíritu, tiene el que lo recibe la suprema garantía de la verdad, y, por su parte, el que recibe su testimonio pone su sello, atestiguando que Dios es veraz, es decir, que Dios revela y habla verdaderamente por Jesús. El que tiene el mensaje de Jesús por verdadero, tiene a Dios por veraz, ya que Jesús, enviado, no hace otra cosa que hablar las palabras de Dios. Ningún comentario mejora estas palabras de San Juan que las que él mismo dice en su primera epístola: el que no cree en Dios le hace embustero, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Otra reflexión importante, es detenerse en la expresión, él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Es esta última frase algo triste, pero nadie recibe su testimonio. Porque los hombres, en lugar de aceptar este testimonio del Hijo y de rendir a Dios este homenaje de su creencia, sellando la verdad del Padre en la revelación del Hijo, no obraron así y rechazaron a Jesús, el mismo que dio su vida para que nos salváramos. Le cantamos a Jesús la frase del Salmo 119, tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Yo aparto mis pies del mal camino, para cumplir tu palabra. Quien no es pecador, quien no tiene necesidad de perdón. Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Todos los discursos de Pedro concluyen con la promesa del perdón de los pecados para aquellos que se conviertan. La obra de Jesús se presenta aquí como la del iniciador y salvador destinado a dar a Israel la gracia de la conversión y del perdón de los pecados. Esto nos hace pensar, porque este tema, la salvación como perdón de los pecados, está desapareciendo de la predicación y de la conciencia de no pocos cristianos. Presentar la salvación como perdón de los pecados está, por lo menos, fuera de moda. No se usa mucho o se predica poco. Sin embargo, ¿para quién tiene el sentido de Dios? ¿Para quién se da cuenta de la importancia decisiva que tiene estar en comunión con Dios? ¿Para quién siente la experiencia de la tragedia que supone estar lejos de Dios? ¿Para quién se toma en serio el hecho de que, en definitiva, lo que cuenta es estar en amistad y en comunión con Dios? La salvación y el perdón de los pecados se presenta como el hecho decisivo de la vida. ¿Quién no es pecador? ¿Quién no tiene necesidad de perdón? ¿Quién es más salvador que aquel que, al perdonar, restablece la amistad con Dios? Presentar la obra de Jesús como ligada al perdón de los pecados, significa presentarla como la de alguien que restablece la comunión filial, amistosa, tranquilizadora, beatificante, con Dios. Ese es el inicio de cualquier otro bien mesiánico. ¿Qué se puede construir sin este fundamento? Estar lejos de Dios,
sentirnos no aceptados por Él, sentirnos ajenos a nuestro origen y a nuestro fin. Se puede llamar a eso vida. Por eso anuncia Pedro a Jesús como alguien que ha sido exaltado por Dios con el poder de ofrecer el don del restablecimiento de la amistad entre el angustiado corazón del hombre y el ardiente corazón del Padre. Oración. Señor, te doy gracias por haber hecho que me encontrara hoy con esta palabra de los hechos, que me recuerda el don del perdón de los pecados. Gracias por las veces que me has perdonado. Gracias por la alegría de sentirme reconciliado por ti y contigo. Gracias por ayudarme a actualizar la palabra salvación para hacerla comprensible y aceptable de todos modos. Gracias por permitirme estar y en sentirse en comunión contigo. Señor, ilumíname para que pueda estar unido contigo. Cristo resucitado, viva en sus corazones. Amén.